Lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo, nos cuestionamos, nos preguntamos cuáles deben ser las credenciales democráticas de los candidatos. Harold. Hablabas hace un momento sobre este señor Alfredo Barnechea. Yo creo que se ha olvidado de algo que es importante, básico y vital para cualquier persona que quiera hacer política: la sensibilidad social. O sea, tú no puedes pretender hacer política sacándote del corazón esa sensibilidad social que debes tener como candidato para poder conectarte con la gente. O sea, si alguien de un pueblo al que estoy visitando, porque quiero llevarle mi mensaje y convencerlo para decirle que yo soy el indicado, que puedo hacer lo que él necesita, y este señor generosamente me ofrece un sombrero o un poncho o lo que sea, yo debo de agradecerle, debo abrazarlo, tomar el sombrero, decirle: yo soy como tú, yo siento lo que tú estás sintiendo, yo me como tu pleito. Pero cuando haces totalmente lo contrario, entonces ahí es donde ya empieza el divorcio social, cuando ya empieza la desconexión y cuando se pierde como candidato. No, y ahí es cuando empieza a inundar toda la escena un sentimiento, un sentido de falsedad, donde la cosa se vuelve hueca, lamentablemente. Como decía sobre estos casos un gran político, no solamente hay que escuchar lo que se dice, sino mirar las manos para graficar justamente la vocación del representante del pueblo, que no solamente tiene un diagnóstico sobre su realidad, sino sobre todo tiene que tener un cariño enorme, inmenso, para poder interpretar los sentimientos de ese pueblo que le da su confianza para que lo conduzca. Los gestos en política son muy importantes. Sí. Creo que son muchas veces más grandes que lo que se diga. No, más que las palabras. Cuando incluso. el señor le pone el sombrero y él se lo saca y se lo devuelve, no solo se lo devuelve, sino que se lo empuja a la cara, es casi como un golpe que le da. Luego la explicación que él dice es: no, lo que pasa es que no me entraba, porque era muy grande, muy pequeño, no lo sabemos, y yo se lo devolví y le dije que me lo guardara. Sí, porque ¿Había mira, tiempo para que hiciera eso o es una justificación? El tema del sombrero es mera anécdota. El problema es que hay una suerte de rechazo hacia lo popular. ¿Se siente? Hacia, ¿Se ve eso? Bueno, es que eso es lo que estamos aquí analizando. Es esa sensibilidad social que tiene que tener la persona que aspira a representar un país. Y este es un país que no es pues Suiza, que no son los países del norte, que tiene múltiples fallas y problemas, pero uno tiene que aprender a quererlo con esas características. Y esa es la diferencia justamente en quien está dispuesto a dar su trabajo, su vida, su inteligencia por una causa, y quien viene acá de vez en cuando y mira la realidad peruana con ojos de un observador, como si fuera de afuera, además, hace un diagnóstico interesante y punto. Además de que tú no puedes pretender tampoco tener una trayectoria, digamos, como intelectual, escribiendo libros, pero escribiéndolos de espaldas a la realidad, es decir, escribiéndolos desde una torre de marfil en la que te traen todos los informes, tú haces tus análisis, ¿no?, tus conclusiones, y acá tengo el libro. No, señor, alguien que pretende hacer libros que tengan que ver temas sociales tiene que ir al campo, tiene que ir a la cancha, tiene que ensuciar sus zapatos. A mí lo que me preocupa esencialmente es el belaundismo arraigado que encuentro en su mensaje, ¿no? Algo similar a lo que fue el ayismo, ¿no?, en el primer gobierno aprista. Creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque el belaundismo fue algo que fracasó, sobre todo en el primer quinquenio de los 80, ¿no? Falló con respecto a la seguridad ciudadana, la estabilidad social, con respecto a la economía, ni siquiera los proyectos de infraestructura de los que habló Belaúnde se pudieron culminar, y algunos de los que empezaron o no se terminaron o terminaron incluso mal, ¿no? Creo que lo que me preocupa de Acción Popular es que todavía tiene una ideología arcaica para la época, ¿no?, que quizás no sea necesariamente eficiente para los problemas que tenemos hoy. Más ¿Y bien qué sientes de los gestos de este candidato con el elector? Con respecto a los gestos, bueno, creo que de todos los videos el que más me ha chocado ha sido el del mercado, ¿no? Porque pues alguien que quiere representar a todos los peruanos no se puede expresar de manera voltea tan... y le dice: me has traído a un lugar de... ¿no? A M, pues, ¿no? Claro. O sea, me apesta que me traigas acá. Mira, en realidad, tú estás hablando de Acción Popular, pero yo quiero decir que eso también un poco pose. Yo que conozco un poco más que ustedes la historia, la trayectoria, yo no sé de dónde sale el populista, porque él habla como si fuera de antaño, a veces se mimetiza con Belaúnde, y eso no pasa de un discurso y una pose
cuando si usted mira la biografía, él por casi una década ha sido aprista, metido, y así hablaba de ahí el actor y el partido. Él también estuvo Alanista, involucrado con Morales Bermúdez. Ah, no, incluso antes de eso, ¿no? en su etapa juvenil, él era un militante de la Revolución Peruana, de Sinamos y compañía, pero después se volvió aprista. Entonces, o sea, él ha sido más tiempo un hombre vinculado a Alan García y al partido aprista que Acción Popular. Y en ese periodo, él, la verdad es que no tuvo ninguna manifestación cuando los peruanos y peruanas luchábamos contra la dictadura fujimorista. No lo vimos en las marchas, no estuvo en el Foro Democrático, no estuvo en el referendo recolectando firmas, no tuvo una voz, a pesar que tenía presencia periodística, para condenar la dictadura fujimorista, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar, porque por ejemplo, los últimos presidentes que hemos tenido, Ollanta-Humala, ¿de dónde sale? ¿No? Supuestamente el Ocumbazo. Eso ha sido recién, ¿no? Digamos, como una especie de rechazo a lo que estaba haciendo Fujimori contra las fuerzas militares. Toledo, la marcha de los 4 suyos. O sea, es gente que ha venido trabajando históricamente contra la coyuntura o contra lo que significó la década de Fujimori en los 90. Pero este señor no puede decir que estuvo 30 años alejado de la política, o sea, que estuvo congelado. ¿Dónde estuvo? Me gustaría recalcar el problema que usted ha tocado de manera muy precisa, que es el tema del populismo, ¿no? Lo que estoy viendo ahora es que alguien dice algo populista y todos se agarran de lo mismo, ¿no? Creo que en ese caso Barnechea es el caso más reciente, sobre todo con el tema del gas. Ahora me preocupa ver que otros candidatos se quieran agarrar de lo mismo con tal de tener un poco más de presencia mediática, ¿no? Bueno, él ha puesto nombre, ¿no? Él ha puesto nombre porque él dice que él lo que quiere hacer es implementar un estado de bienestar. El estado de bienestar sí, que pero es una... yo estaba hablando de otra cosa, de que los mismos candidatos están tratando de agarrar los mismos temas populistas para querer recibir la misma atención, ¿no? Lo que me preocupa, por ejemplo, es ver a PPK, que ahora los últimos días se ha puesto a hablar del gas, ¿no? Y quiere proponer algo muy similar a lo que dice Barnechea, que es la renegociación del gas. Entonces vemos a un PPK que empieza un baile electoral con el pie derecho y termina mal con la izquierda, ¿no? Entonces vemos todo ese tipo de contradicciones que incluso atentan contra los principios fundamentales del plan de gobierno, ¿no? Y estos temas, estas medidas populistas como lo es el gas, digamos, hacen que los candidatos pierdan credibilidad, ¿no? Y todos se tratan de ajustar a lo que suena en el momento. Y eso es peligroso para... Sí, si me permite. Eric ha mencionado PPK y el baile electoral. Hay un video, yo no sé si de baile, pero sí podría ser de juerga electoral con dádivas que se entregan y que podrían muy bien costarle la candidatura al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Señor director, adelante con esas imágenes en las que vemos precisamente allí en Zapayanga, el distrito de Zapayanga, en la región, distrito de Zapayanga, provincia de Huancayo, en Junín, ¿sí? Este señor ofrece no solo cerveza, ofrece caña, coca, y está acompañado de 2 candidatos de su partido, el señor Mauricio Vila, que es candidato al Parlamento andino, y del candidato Moisés Guía Pianto, que va por ahí, no sé con qué número. Entonces, la pregunta que se hace las personas es, si lo sacaron a Acuña, y en el caso de Acuña no habían fotos ni videos, ojo, eran simplemente las declaraciones de las personas que dijeron haber recibido el dinero. En el caso de Keiko sí hay un video. Y en el caso del señor Kuczynski, varios videos. Entonces, vamos a ver ahora el video, me dan. Sin embargo, ¿qué piensas de esta situación, Ángel? Bueno, yo creo que en el calor de la campaña la demagogia empieza a imponerse y entonces los planteamientos racionales, incluso en Kuczynski, que se vanagloria de ser muy racional y técnico, como bien señalas, empiezan ya pues los dislates, las ofertas desmedidas, porque el afán de ganar el voto y afirmarse en un lugar preferencial lo lleva a sacrificar programas e ideas más sustantivas por frases más impactantes. Eso es una conducta que común y a la cual el señor Kuczynski parece ser que no es ajeno. Harold. Mira, yo discrepo con Eric. No sé hasta qué punto sea populista decir que poder negociar los contratos. Esto también fue una idea que salió o surgió, creo, inicialmente de Ricardo Belmont, después la tomó Verónica Mendoza, después apareció Barnechea y ahora aparece PPK. O sea, lo que sucede es que el tema en realidad es interesante y es debatible también, pero no sé hasta qué punto esto sea populista. Yo particularmente no lo creo, porque aquí se trata de proteger los intereses de la nación.
Entonces, si tú entregaste esto a tales precios, entonces tú no tienes por qué, en agravio de tu país, seguir sosteniendo ese tipo de contratos, ¿no? Creo que me han entendido mal. Lo que quise decir no es que de que proponer una renegociación del gas sea o no sea populista. Lo que quise decir es que lo que está mal fundamentalmente, sobre todo en un proceso electoral en el cual nos faltan 3 semanas, menos de 3 semanas antes de las elecciones, y por eso di esta metáfora de el baile electoral que empieza con el pie derecho y termina mal con el izquierdo, es que un candidato que sea opuesto a la renegociación del gas solamente porque surge como un tema populista, esperando 2 semanas antes de las elecciones, de acuerdo. atenta contra sus principios que están establecidos en el plan de gobierno. Eso me parece peligroso, porque al final, ¿qué es lo que va a hacer PPK? ¿Va a seguir su planeamiento, digamos, estratégico con respecto a lo que es su plan de país? ¿O, digamos, o simplemente nos está mintiendo con ese tema de la renegociación del gas? ¿O acaso lo que va a hacer es que, bueno, como medida populista ahora se va a tomar una propuesta y la va a implementar y es algo quizás improvisado? Y yo, ¿no? en esa misma línea, yo alguna vez, no ahora, sino hace ya un tiempo, él hablaba que era de izquierda, que era socialista. ¿Ustedes han escuchado esas frases de él que tenía? Tuvo Tuvo una unas poder portadas como socialista. para ganarse a ciertos sectores. Por eso yo decía que en Se el reunió calor con una electoral, pantalla incluso, en el calor electoral, bueno, ya pues las posiciones originales empiezan a desplazarse, a modificarse aceleradamente, pero hay que entenderlas en ese contexto. Lo que sí queda claro que la seriedad originalmente esgrimida, la consistencia técnica de la cual se ufanaba, no es sino una posición que puede ser fácilmente dejada de lado, transformada y vendida cuando se trata de ganar votos y adaptarse al discurso que quieren escuchar ciertos auditorios. De hecho, en algún momento él no tuvo problemas de decir que el TPP, el Trans-Pacific Partnership, era bueno para el país, y cuando comenzaron a haber movilizaciones sociales sobre el tema dijo, creo que no, pero ya habían quedado declaraciones del tema en Report Perú, claro, en inglés, pero ahí estaban, ¿no? Lo mismo sucedió también con la unión, con el tema de la ley Pulpín, ¿no? Primero él fue uno de los primeros en apoyarlas, ¿no? Fervientemente, y unas semanas después, ¿no? Digamos, tomó una postura completamente contraria, ¿no? Entonces no es la primera vez que vemos eso. ¿Qué hacemos ¿no? cuando encontramos que esas son nuestros candidatos y que esas son las credenciales que nos presentan? Bueno, pues lamentar en primer lugar, porque esa es nuestra realidad, nuestro subdesarrollo político, y creo yo, más allá de constatar estos hechos que hay que explicarlo a la población, la tarea que queda por delante es mirar al futuro y hacer un esfuerzo gigantesco pero necesario para poder generar los factores políticos, las organizaciones de masas capaces de transformar esta realidad de la cual estamos repudiando hoy en el presente. Les había prometido el video del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, ofreciendo cerveza, licor, caña, coca y demás. Adelante, señor director. De cada uno de ustedes, el señor, a ver, cuidadito por favor, para todos los diferentes medios que también han venido a cubrir esta importante noticia. Apertura, muchas gracias. Se hace un llamado a los diferentes delegados porque el doctor Pedro Pablo Kuczynski no ha venido con las manos vacías, sino también ha venido para, como se dice, ayuchacundo, en nuestra quechuita. Mis hermanos, entonces ahí tenemos para cada barrio las 15 cajas de cerveza, también la cañita pura, también la coquita. Con eso ha venido Pedro Pablo Kuczynski. Y sigue la jornada. ¡Viva Pedro Pablo! ¡Viva Peruanos por el Cambio! ¡Viva Zapallenca! ¡Viva el Perú! 15 cajas de cerveza para este barrio y vayan haciendo la cola para el otro. No sé si nos podemos ver una imagen congelada del preciso momento en el que eso está pasando, porque lo que preocupa ahí es que no solo están los candidatos, sino que también hay otros elementos sociales que preocupan. Ustedes pueden ver, por ejemplo, delante del señor Kuczynski Godard hay una niña que debe tener 6 o 7 años. Al lado de él, entre él y el candidato Guía Pianto, hay un muchacho, un jovencito que debe tener pues, que 10 años con un pañuelo rojo, y en el extremo se ve al Pepe Cuy, que también estaría metido en esta danza alcohólica, ¿no? Ahora, el tema es que muñecos como estos enganchan mucho con los niños, ¿no es cierto? ¿No? Entonces diciéndole, bueno, te voy a comprar el voto con trago y con coca,
Bueno, es verdad lo que dice, esta es una visión moderna, un poco acriollada de esa tradición nacional, lamentablemente, que veo que no ha sido totalmente erradicada, ¿no? Del pisco y la butifarra, ¿no? De la cual hablan nuestros abuelos, en la cual se acostumbraba a exacerbar a la gente y así se hacía una especie de circo, y las votaciones se decidían con estos instrumentos, el pisco y la butifarra. Aquí tenemos una versión un poco remozada, pero de esa vieja y mala tradición. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros televidentes al respecto de estas imágenes. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Breve, por favor. JJ, buenas noches. Gracias por buenas noches llamar. a todos. Sí, le escuchamos. Gracias por llamar. Hace rato llamó una señora de Miraflores, yo también soy de Miraflores, pero yo la sentí a la señora como asustada por el despegue, la subida en las encuestas de Verónica Mendoza. Acabo de leer un artículo de Rosa... Aló, le escuchamos. diciendo de que Verónica Mendoza está siendo atacada, pero esos ataques la hacen subir, la están favoreciendo, porque ella es una lideresa. A diferencia de Barnechea, ella tiene empatía con el pueblo, es una profesional, una excelente. Ok. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches, adelante, le escuchamos. En breve, por favor. Aló, buenas noches. Sí, le estamos escuchando. Miren, no sé qué está pasando con la gran mayoría de medios de televisión, que solamente nos quieren meter por los ojos a sus 4 o 5 candidatos del continuismo, o sea, neoliberalismo, ¿no? PPK, Keiko, García, Barnechea, pero no le dan tribuna al señor Goyo Santos, o por lo menos a sus participantes. Yo en Habla del Pueblo me he quedado sorprendido porque hasta fujimoristas han pasado, pero nunca he visto a uno de democracia directa, que tiene mucho apoyo en las regiones. Ustedes pueden ver sus mítines que están, hay mucha gente, pero PPK, tú ves sus mítines, van 20 gatos y están todo el día. Entonces yo creo que estas de las encuestocracias le están haciendo mucho daño al país. Nadie la fiscaliza, eso sería bueno porque esto al final direcciona pues los votos, hace un fraude. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, ¿Aló? le escuchamos. Aló, sí, buenas noches. Mire, lo que yo quiero decir es que Sí, le escuchamos. si ustedes se ajustan a la verdad, Sí, la persona que inicialmente se preocupó por el gas y denunciando a Kuczynski es Dahmer, que pertenece al Frente Amplio, señores, y quien puso primero en su programa el asunto del gas es Verónica Mendoza. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Mire, voy a ser breve. Un detalle que me llama la atención, estoy seguro que a ustedes los del panel también, es el siguiente. Sale todo el día que así las noticias de PPK hace proselitismo político en San Juan del Lurigancho. PPK hace campaña en X distrito. Y lo curioso es que eso lo ponen como noticia y se demoran como 4 o 5 minutos de noticia de eso, mientras que los demás candidatos no les dicen nada. Y me parece bastante sospechoso que todos aquellos que han estado delante de PPK han ido desapareciendo. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Señor, buenas noches. Yo quisiera opinar acerca de toda esa gente que está diciendo de la señora Mendoza. Mire, yo creo que todos los candidatos son malas personas. Y la única que es buena persona, entendiendo lo que eso significa, es la señora Mendoza. Y es por eso que ella está subiendo las encuestas. Ok, muchas gracias. Impresiones sobre las llamadas. Bueno, primero, no por tomar partido por nadie, pero siendo objetivo, de acuerdo a las noticias que estamos revisando sobre Verónica Mendoza, yo no sé hasta qué punto podría darle un voto de confianza a alguien que, conociendo sobre la existencia de estas agendas de Nadine Heredia, en la que incluso peritos han demostrado que también estaba allí su letra, y que conociendo eso no lo denunció en su momento, pretenda ganarse la confianza del electorado. Eso por un lado. Dos, que entre la lista de candidatos tenga una narcoindultada. O sea, eso es más grave todavía. Entonces hay cosas que a mí me exigen y me obligan de forma tajante simplemente a no darle mi confianza a esta señora. Mira, yo creo que hay que reconocer, como han dicho algunos amigos que nos han llamado, que efectivamente la izquierda ha tenido planteamientos claros en torno a la renegociación del gas, y eso es un activo que yo creo que hay que señalarlo con toda claridad.
si la izquierda tiene defectos son otros, quizás los que tú estás señalando ahora, y finalmente para hacer un balance global. Por otro lado, creo que en cuanto a Santos, yo creo que sí deberíamos tener una mayor atención, porque es un candidato que está sufriendo una prisión injusta. ¿Qué quiero decir con eso? Él está siendo procesado efectivamente por un manejo indebido, lo acusan de corrupción, pero en otros casos, cuando uno tiene ese proceso, lo afronta en libertad. Él ha ganado una elección legítima allá en Cajamarca y es presidente o gobernador regional. Y sin embargo, la justicia, en este caso, aconchavada con ciertos poderes extraños, lo mantiene en prisión cuando está siendo juzgado, cuando él podría perfectamente afrontar el juicio y ser condenado y ahí destituido, pero en libertad, como corresponde a todo ciudadano. Por eso me parece que este crecimiento que viene teniendo, pequeño pero importante, está revelando también el humor de un sector del país que percibe en estas cosas una injusticia mayúscula. Me gustaría tocar brevemente los temas que ambos han mencionado. Empezando con el tema de Verónica Mendoza, me gustaría añadir que también hay candidatos a su lista parlamentaria, como el señor Honores, que es el número 1 por la libertad, que ha sido detenido 2 veces por vínculos al terrorismo, ¿no? Por haber estado involucrado con el terrorismo y tiene acusaciones contra ella, ¿no? Ha estado 2 veces en la cárcel, ¿no? Me parece que por un periodo corto, pero digamos una vez en los 80s, me parece que en 1983, y una segunda vez por un caso distinto 10 años después, en 1993, ¿no? Y no es el único caso, ¿no? Hay otros candidatos a sus listas parlamentarias que también están vinculados a lo que ha sido la época del terror en el Perú, y eso es muy grave. En segundo lugar, para tocar el segundo tema que usted tocó, ¿no? Me parece que es fundamental, bueno, sobre todo el tema de Goyo, ¿no? En Cajamarca. Si me permites, Eric, tenemos un video precisamente de la señora Verónica Mendoza, si me permites, dado a que últimamente se determinó que se habría determinado, lo pondremos en condicional, que ella habría escrito en la famosa agenda solo para mujeres de Verónica Mendoza. Y le dijeron, oiga, ¿y usted por qué no se hace el análisis grafotécnico para determinar sí o no? Y esto fue lo que dijo, ya un poco molesta, tratando de explicar por qué no. Adelante. Trincante político pone a tallar esto en campaña y te lo solicita. ¿Quién me va a pedir? O sea, ¿con qué cara? Perdónenme, o sea, si fuera, la señora Fujimori me va a pedir que me someta a un peritaje grafotécnico, que aclare primero el tema de sus cócteles a 750.000 soles, que aclare primero cómo es que alrededor de suyo está gente procesada, investigada, sentenciada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. O sea, por ese lado, sinceramente, yo creo que ninguno de ellos tiene autoridad moral para pedirme nada. La pregunta era muy concreta, ¿no, señora? ¿Por qué usted no se hace la prueba? No por qué el caso Keiko o el caso otro, ¿no? Entonces, sí, ahí genera... No, yo creo que la respuesta es incorrecta porque tú no respondes a una interrogante, una imputación con otra que te saca del cuadro. Mira tú, si tú consideras que es una falacia absoluta, ella debería tomar la iniciativa y decir, quiero hacerme una prueba grafotécnica, ¿no? Escribe un texto y compárenlo. Y si está segura, el texto le dará la razón y entonces quedará exculpada de cualquier sospecha. Pero cuando se niega a hacerlo o cuando dice que me lo pide el fiscal, perdón, el fiscal si lo pide es obligatorio, uno no puede escaparse de eso. La señora Nadine ha tenido que, contra su voluntad, a pedido del fiscal, ha tenido que pasar por esta prueba. El asunto está si hay la transparencia para que frente a una imputación de este tipo, yo no veo por qué no uno se somete a este procedimiento que es muy fácil, se comprueban las grafías y asunto concluido. Además, creo que esas declaraciones son muy contradictorias, porque si un candidato quiere, digamos, asumir un rol de moralista, debería empezar justamente dando ese ejemplo de moralista y sometiendo estas pruebas, ¿no? Diciendo, bueno, voy a esperar a que todos los demás actúen para recién yo actuar, ¿no? Está casi como Nadine Heredia, ¿no? Al comienzo negaba que ella no era la propietaria de esas agendas y después sale admitiendo que sí eran de su propiedad y que ella había escrito. Ahora, respecto al caso de Goyo, y con esto termino lo de Goyo también, el fiscal en realidad pide la prisión preventiva porque Goyo primero se fugó, estuvo en la clandestinidad varios meses.
Y cuando él acude a esta citación que le hacen el 14 de septiembre de hace ya más de un año y algunos meses, él no esperaba que salga un audio en el que lo involucraban en hechos de corrupción, en el que supuestamente habían entrado una camioneta y le habían hecho depósitos en efectivo. O sea, el señor está mal que se haya extendido el plazo de la prisión preventiva, porque supuestamente el fiscal tiene ya las pruebas para poder acusarlo. El tema es que no acusan todavía. No, eso a eso Claro, vamos. Pues, ese o es el sea, tema. mira, no se trata en absoluto mis palabras, mi postura, la defensa del crimen si es que se ha cometido. Lo que hablo es del procedimiento. Claro. O sea, el señor Goyo postulando, siendo autoridad, tiene arraigo y no se va a escapar. Ese es un tema que se meritúa y por esa razón creo que la prisión es injusta porque él ha podido perfectamente afrontar el juicio estando en libertad. Y eso es lo Caballeros, que yo señalo. tengo una mala noticia para ustedes. Se ha vuelto un- Se nos ha acabado el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo sé que este es un tema intenso, apasionante. Tenemos mucho más material sobre los candidatos. Ya. Usted esté atento, amigo Mañana- televidente. Seguramente van a salir más cosas. Caballeros. Mañana a las 10 de la mañana juramentamos otra coordinadora cívica de obras. Claro que sí. Ángel, muchas gracias por No, habernos gracias, acompañado. gracias. Eric, Gracias a ustedes. muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana. Chau. Lucha con firmeza.